Bienvenido al canal de legado de celebridades de EU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables. Íconos cuyo impacto vivirá por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. D'Angelo, uno de los cantautores de R&B y Neo Soul más influyentes de su generación, murió el 14 de octubre de 2025 a la edad de 51 años. Desde su aparición en la década de 1990, remodeló el sonido de la música soul estadounidense con su voz profunda y sensual y su dominio del groove. Su álbum debut, Brown Sugar, 1995, introdujo un nuevo lenguaje musical, una fusión de armonías gospel, acordes inspirados en el jazz y ritmos funk. La calidez y vulnerabilidad del álbum lo han convertido en un ícono del neo soul, junto con Erykah Badu y Lauryn Hill. Canciones como Lady Brown Sugar se han convertido en himnos del R&B moderno, mezclando espiritualidad y sensualidad de una manera que pocos artistas habían hecho antes. Su segundo álbum, Voodoo 2000, le trajo reconocimiento mundial y 2 premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de R&B. El sencillo, Untitled How Does It Feel, fue más que un éxito. Fue un fenómeno cultural que capturó la crudeza e intimidad de su arte. Luego vino el silencio. Durante más de una década, D'Angelo se retiró del centro de atención, luchando contra las presiones del éxito y buscando una renovación creativa. Su regreso con Black Messiah 2014 fue una revelación, una obra musicalmente audaz y con carga política que consolidó su lugar entre las leyendas del soul moderno. Nacido como Michael Eugene Archer en Richmond, Virginia, D'Angelo creció en un ambiente de música religiosa y esas raíces espirituales impregnan todo su trabajo. Aunque privado y esquivo, su influencia perdura en artistas como Frank Ocean, Anderson .Paak, Her y Miguel, quienes continúan su devoción por la verdad musical. Comparte tu respeto. Comenta 51 su edad, o escribe Rip D'Angelo para recordar al artista que hizo del soul no solo un sonido, sino una forma de sentirse vivo. Sandy Alomar Sr., un jugador de béisbol puertorriqueño pionero y entrenador de las grandes ligas de béisbol durante mucho tiempo, falleció el 13 de octubre de 2025 a la edad de 81 años. Nacido en Salinas, Puerto Rico, el 19 de octubre de 1943. Alomar construyó una carrera notable que abarcó más de 5 décadas en el béisbol profesional. Hizo su debut en la MLB con los Milwaukee Braves en 1964 y luego jugó para equipos como los California Angels y los Chicago White Sox. Reconocido por su precisión defensiva y consistencia en la segunda base, fue 2 veces All-Star y un líder de clubhouse respetado, cuya ética de trabajo marcó la pauta para sus compañeros de equipo. Después de retirarse del campo en 1978, Alomar centró su atención en el entrenamiento, aportando su profundo conocimiento del juego a equipos como los Cubs, Mets e Indians. Su autoridad tranquila y su tutoría paciente dejaron una marca en innumerables jugadores jóvenes, muchos de los cuales le atribuyeron su desarrollo y disciplina. El legado de Alomar continuó a través de su familia. Sus hijos Sandy Jr. y Roberto se convirtieron en All-Stars por derecho propio, llevando con orgullo su nombre y sus valores. Sandy Alomar Sr.
Será recordado no solo como un gran segunda base, sino también como un maestro, padre y embajador del deporte, que ayudó a dar forma al béisbol moderno. Se invita a los fanáticos a honrar su memoria escribiendo RIP Sandy Alomar Sr. o comentando 81, celebrando la edad de un hombre cuya vida estuvo dedicada al diamante. Mike Greenwell, ex jardinero de las grandes ligas de béisbol y piedra angular de los Boston Red Sox, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, falleció el 9 de octubre de 2025 a la edad de 62 años. Reclutado por Boston en 1982, Greenwell hizo su debut en 1985 y rápidamente demostró ser una presencia constante en la alineación. Apodado el Gator, se hizo conocido por su disciplina en el plato y su defensa constante en el jardín izquierdo. Su temporada definitoria llegó en 1988, cuando bateó 325 con 22 jonrones y 119 carreras impulsadas, ganando el premio Silver Slugger y terminando segundo en la votación al jugador más valioso de la Liga Americana. Durante 12 temporadas, todas con los Red Sox, registró más de 2.300 hits y mantuvo un promedio de carrera de 303, ganando 2 veces los honores de All-Star antes de retirarse en 1996. Nacido en Louisville, Kentucky, en 1963, el impulso de Greenwell se extendió más allá del béisbol. Después de retirarse, regresó a Florida, administrando negocios familiares y operando un parque de deportes de motor, mientras se mantenía activo en su comunidad. Amigos y compañeros de equipo lo recordaron como accesible y trabajador. Un jugador que colocó la lealtad y el esfuerzo por encima de los elogios. Mike Greenwell nos deja con el recuerdo de un Red Sox leal, un competidor constante y un profesional cuyas contribuciones se convirtieron en parte de la historia del equipo. Su legado vivirá en la historia de Fenway Park, en el orgullo de su familia y en los fanáticos que lo vitorearon durante más de una década. Para honrar su memoria, los simpatizantes pueden escribir RIP Mike Greenwell o publicar el número 62, un tributo silencioso a la edad en la que dejó este mundo. Joan Bennett Kennedy, pianista, activista social y exesposa del senador Edward Kennedy, falleció el 8 de octubre de 2025 a la edad de 88 años. Nacida en 1936, creció con una pasión por la música y estudió piano clásico, actuando tanto en público como en privado a lo largo de su vida. En 1958, se casó con Edward Kennedy, convirtiéndose en parte de una de las familias políticas más prominentes de Estados Unidos. Su papel la colocó en el centro de atención nacional durante décadas marcadas por el triunfo y la tragedia para los Kennedy, mientras criaba a 3 hijos, Cara, Edward Jr. y Patrick. Ella equilibró las expectativas del deber público con las luchas privadas que conllevaba tal visibilidad. Más allá de sus lazos familiares, Joan se ganó el respeto por derecho propio. Basándose en sus batallas personales, habló abiertamente sobre el alcoholismo y se convirtió en defensora de la concienciación y el tratamiento. Su franqueza llamó la atención sobre un problema que a menudo se ocultaba en silencio. Después de su divorcio en 1982 se retiró de la política, pero continuó apoyando causas y permaneció dedicada a su música, que siempre había sido una fuerza de conexión a tierra en su vida. Su legado se erige como uno de silenciosa resistencia y dignidad, aunque siempre vinculada al nombre de Kennedy. También debe ser recordada como una mujer que convirtió las dificultades en defensa, que dio voz a verdades difíciles
y que encontró fortaleza en el arte. Te invitamos a compartir tus recuerdos en los comentarios. Escribe 88. Su edad. O deja un mensaje diciendo «Rip Joan Bennett Kennedy», para honrar su vida y la gracia con la que la vivió. Diane Keaton, una de las estrellas más distintivas e influyentes de Hollywood, falleció a los 79 años el 11 de octubre de 2025 en su casa de Los Ángeles, rodeada de sus seres queridos. Su muerte, confirmada por su publicista, marcó el final de una era y el legado de un artista cuya carrera abarcó más de 6 décadas. El nombre de Buck Keaton se hizo inseparable de Annie Hall, 1907, la película que le valió el premio de la Academia a la mejor actriz y cambió para siempre la imagen de la heroína moderna. Como Annie, era encantadoramente extravagante, vulnerable pero confiada, un reflejo de la mujer detrás del papel. Su ingenio, espontaneidad y sentido de la moda la convirtieron en un fenómeno cultural, inspirando a generaciones de mujeres a abrazar su individualidad. Nacida como Diane Hall en Los Ángeles, Bob comenzó a actuar en Broadway antes de hacer la transición al cine. Su primera asociación con Woody Allen en Play It Again, Sam 1972, mostró su brillantez cómica, mientras que su interpretación de Kay Adams en El Padrino 1972 y El Padrino Parte 2 1974 mostró un notable rango dramático. Repitió el papel en El Padrino Parte 3 1990, completando una de las trilogías más icónicas del cine. El trabajo posterior de Ba, Reds, 1981, Marvin's Room, 1996 y Something's Got to Give, 2003, le valió nominaciones adicionales al Oscar, consolidándola como uno de los talentos más respetados de Hollywood. Su filmografía también incluyó Baby Boom, Father of the Bride, The First Wives Club, The Family Stone y Book Club, 2018. Incluso a sus 70 años, continuó asumiendo roles que celebraban el humor, la imperfección y la humanidad. Fuera de la pantalla, Bea enfrentó desafíos con franqueza y coraje. Diagnosticada con cáncer de piel a los 21 años, se convirtió en una defensora de por vida de la protección solar. «Es algo de familia», le dijo al Los Angeles Times. «Mi tía perdió la nariz por eso. Mi padre y mi hermano también lo tuvieron. Por eso usas protector solar». Más tarde luchó contra el carcinoma de células escamosas que requirió cirugía, pero nunca perdió su optimismo. Ba fue igualmente honesta sobre su lucha contra la bulimia que comenzó cuando le pidieron que bajara de peso para un papel en el escenario al principio de su carrera. «Todo lo que hice fue satisfacer mi hambre. Era una adicta», dijo durante una entrevista en el programa del Dr. Oz en 2014. Su recuperación y su franqueza sobre la enfermedad ayudaron a desestigmatizar el problema en una industria obsesionada con la apariencia. Más allá de la fama, la vida de Buck Keaton se definió por la maternidad. A sus 50 años adoptó a Dexter y Duke, llamándolos su mayor alegría y logro. Lejos de la cámara, se dedicó a la fotografía, la escritura y la restauración de casas históricas en California. Pasiones que reflejaban su amor por la creatividad y la preservación. Al reflexionar sobre su carrera de influencia, Ba dijo una vez: «Si he hecho algo, espero que sea hacer que alguien se sienta menos solo». Esa humildad capturó la esencia de quién era. No solo un artista, sino una voz de empatía y verdad. Aquellos que amaron sus películas comentan 79 o escriben Ari Diane Caton para honrar a un artista que demostró que el humor, la honestidad y la imperfección
son las formas más atemporales de belleza. Saul's Bar, hombre de negocios, ícono de la comida y copropietario del legendario mercado gourmet de Nueva York, D'Bars, murió el 7 de octubre de 2005 a la edad de 92 años. Nacido en 1933, hijo de Louisis y Lillian D'Bar, inmigrantes ucranianos que fundaron la tienda original del Upper West Side en 1934. Saul creció rodeado de las vistas y los olores de pescado ahumado, bagels y granos de café. Después de graduarse de la Universidad de Denver, regresó para ayudar a administrar el negocio familiar, transformándolo en uno de los puntos de referencia culinarios más reconocibles de Manhattan. Bajo su guía, D'Bar se expandió más allá de una tienda de delicatessen de barrio a un destino gourmet completo, introduciendo quesos importados, café speciali y alimentos internacionales mucho antes de que tales artículos se volvieran convencionales. La insistencia de Saul en la calidad y los precios justos hizo de la tienda un punto de referencia cultural, un símbolo de la autenticidad y la resistencia de Nueva York. Conocido por su modestia e incansable ética de trabajo, D'Bar continuó apareciendo detrás del mostrador hasta bien entrados los 90 años, saludando a los clientes de toda la vida y asegurándose de que los estándares establecidos por sus padres nunca se desvanecieran. Le sobreviven sus hijos y nietos que continúan el legado familiar. La influencia de Saul's Bar perdura en cada barra de pan fresco, taza humeante y bulliciosa fila matutina en la tienda que lleva su nombre. Comenta 92 su edad o escribe RIP Saul's Bar para honrar al hombre que alimentó a Nueva York con corazón, herencia y humanidad. Ian Watkins, músico galés y vocalista original de Lost Prophets, murió el 11 de octubre de 2025, a los 47 años. Nacido el 30 de julio de 1977 en Merthyr Tydfil, Gales, Watkins se convirtió en una de las figuras definitorias del rock británico de principios de la década de 2000. Como líder de Lost Prophets, aportó intensidad y carismas a un sonido que mezclaba rock alternativo y energía post-hardcore. Con álbumes que encabezaron las listas de éxitos como Start Something 2004 y Liberation Transmission 2006, la banda encontró el éxito mundial a través de éxitos como Last Train Home, Rooftops y Shinobi vs. Dragon Ninja. En su apogeo, tocaron para multitudes con entradas agotadas en todo el mundo y fueron aclamados como líderes de una nueva generación de rock. Pero detrás de la fama se escondía una historia más oscura. En 2013, Watkins fue condenado por delitos penales graves, lo que llevó a su encarcelamiento y la disolución de Lost Prophets. Las revelaciones sorprendieron a los fans y alteraron permanentemente la forma en que se recordaría su nombre. Una vez un símbolo de ambición y creatividad, se convirtió en una figura de advertencia en la música moderna. Después de su condena, Watkins se retiró por completo de la vida pública, su legado musical eclipsado por sus crímenes. Su historia es un recordatorio aleccionador de cómo las elecciones personales pueden destruir incluso las carreras más brillantes. Ian Watkins deja atrás un legado conflictivo, su talento reconocido, su caída innegable. Comenta 47 o escribe R. Ian Watkins como una reflexión sobre la fama, el fracaso y las consecuencias. Anne B. Walker, periodista, editora, locutora y empresaria cuya carrera ayudó a transformar los medios estadounidenses, murió el 5 de octubre de 2005 a la edad de 88 años. Walker comenzó su carrera en la prensa negra de Ohio,
donde construyó su reputación como editora cuidadosa y reportera comprometida. En los años que siguieron se mudó a la radio y la televisión, convirtiéndose en una de las primeras mujeres negras en transmitir noticias al aire en su región. Su logro no fue solo personal, fue simbólico de un cambio más amplio, que ofrecía representación en un campo que durante mucho tiempo había excluido a las mujeres de color. Más tarde, expandió su trabajo a los negocios, fundando una empresa de comunicaciones que brindaba capacitación, visibilidad y oportunidades de empleo. También era conocida como mentora, ayudando a los jóvenes periodistas a encontrar su voz en una industria que a menudo los pasaba por alto. Su compromiso cívico combinado con su carrera profesional le valió reconocimiento. A lo largo de las décadas, amigos y colegas la describen como resiliente, decidida y profundamente honesta. Una mujer que creía que el periodismo debía servir tanto a la verdad como a la comunidad. Ann B. Walker deja atrás un legado medido no solo en historias contadas, sino en vidas que influyó. Para honrarla, escribe Ann B. Walker, comenta 88 o comparte una reflexión sobre cómo pioneros como ella dieron forma a los medios que conocemos hoy. Su voz perdura a través de las generaciones que empoderó. Paul Van Roystigum, bajista belga mejor reconocido por dar forma al sonido del trío de rock Triggerfinger, murió el 4 de octubre de 2025, a la edad de 66 años. Nacido en Bélgica en 1959, Van Breugem, conocido cariñosamente como Monsieur Paul, dedicó más de 4 décadas a la música. Su carrera alcanzó su momento decisivo en 1998, cuando se unió a Triggerfinger, una banda que se convertiría en uno de los conjuntos de rock más respetados de Europa. Junto con Ruben Block y Mario Goossens, ayudó a forjar un estilo único, mezclando riffs pesados con precisión atmosférica. Su versión de 2012 de I Follow Rivers se convirtió en un éxito internacional inesperado, encabezando las listas de éxitos en varios países e introduciendo a la banda a una audiencia global. Fuera del escenario, Van Breustegum era conocido por su profesionalismo, humildad y profundo respeto por el oficio. Mientras que otros buscaban la celebridad, él se mantuvo con los pies en la tierra, contribuyendo no solo a la longevidad de Triggerfinger, sino también a colaboraciones más pequeñas que enriquecieron la cultura rock de Bélgica. Su presencia dio estabilidad a una banda elogiada por su poder y autenticidad en vivo. Paul Van Breustegum puede que nunca haya perseguido el estrellato mundial, pero su trabajo dejó una huella inconfundible en el rock europeo. Su música, su arte constante y su silenciosa dedicación forman un legado que perdurará al hombre mismo. Para honrarlo, comparte tus recuerdos, tu canción favorita de Triggerfinger, o simplemente escribe Ari Paul Vanigum. Recordemos no solo al músico, sino el espíritu humano detrás de la música. Russell M. Nelson, cuyos 100 años unieron la medicina y la fe en igual medida, falleció el 27 de septiembre de 2025. Será recordado como un cirujano cardíaco pionero y como el 17º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio de su carrera, Nelson ayudó a desarrollar la máquina corazón-pulmón, una innovación que hizo posible la cirugía a corazón abierto. Luego realizó miles de procedimientos que salvaron vidas, estableciéndose como uno de los cirujanos cardíacos más respetados del mundo. Sus contribuciones se extendieron mucho más allá de los hospitales, dando forma a la medicina moderna durante generaciones.
En 1984, Nelson cambió al liderazgo de la Iglesia como apóstol. En 2018, se convirtió en presidente de la Iglesia, liderando a más de 17 millones de miembros en todo el mundo. Su presidencia enfatizó la fe, la familia y el servicio humanitario, y se mantuvo notablemente activo, viajando y enseñando incluso en sus últimos años. Nacido el 9 de septiembre de 1924 en Salt Lake City, Utah, Nelson crió a 10 hijos con su primera esposa, Dancel. Después de su fallecimiento, se casó con Wendy Watson, quien compartió su servicio y devoción durante su presidencia. El viaje centenario de Russell M. Nelson muestra cómo una vida puede curar tanto el cuerpo como el alma, uniendo la ciencia y la espiritualidad. Honra su memoria hoy. Comenta 100. Su edad. O escribe Russell M. Nelson como un tributo a un hombre cuyo servicio tocó a millones. Gulu, amada cantante turca cuya poderosa voz mezclaba arabesco, ritmos romaníes y pop, murió el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 51 años después de una trágica caída desde el balcón de su apartamento. Nacida en Estambul en 1974, Gulu comenzó a cantar en bodas y pequeños escenarios cuando era adolescente, antes de ganar rápidamente atención nacional a principios de la década de 1990. Sus sencillos de gran éxito Hershame Olden, Koptusendin y Acheler y Kadina capturaron la profundidad emocional del amor, la pérdida y la resiliencia, convirtiéndola en un nombre familiar en toda Turquía. Durante más de 3 décadas, lanzó una serie de álbumes exitosos, llenó salas de conciertos y se convirtió en una presencia familiar en programas de música de televisión. Más allá de sus logros artísticos, Gulu se dedicó a asesorar a artistas más jóvenes, ofreciendo a menudo orientación y aliento a aquellos que recién comenzaban sus carreras. También dedicó su tiempo a iniciativas culturales locales, creyendo que la música debería servir tanto al escenario como a la comunidad. Amigos y colegas la describen como generosa, humilde y profundamente conectada con su audiencia. Gulu deja atrás un legado de canciones atemporales que continúan resonando en millones de personas. Su arte, integridad y calidez aseguraron que fuera más que una estrella. Ella era una voz del pueblo. Comenta 51. Su edad, o simplemente escribe Ari Gulu para recordar a una cantante que entregó su corazón a cada canción. Comparte la diosa inmortal de la transformación. Una mujer que ha vivido 1000 vidas bajo un solo nombre, resurgiendo una y otra vez de las cenizas de la angustia, la enfermedad y el tiempo. Durante casi 7 décadas ha permanecido indefinida, desafiando el peso de la edad y construyendo un reino sobre las ruinas de lo que intentó destruirla. Una vez una niña descalza abandonada en un orfanato, con los zapatos sujetos con gomas elásticas, se elevó de la oscuridad a un trono y al centro de atención. Hoy su imperio supera los 360 millones de zas. Pero su verdadero valor siempre ha sido su persistencia. Nadie se compara con ella. Ninguna otra voz, ninguna otra historia, ninguna otra mujer que haya pasado de perdida a leyenda tantas veces y todavía se atreve a reírse de lo imposible. Ella le dio al mundo I Got You, Babe. Y por primera vez, millones creyeron que el amor podía durar para siempre. Para siempre. Décadas después, ella nos dio Believe, y la humanidad nunca ha dejado de creer. Durante generaciones, Cher ha sido tanto musa como icono, un eco vivo de su propia resiliencia. Más de 100 millones de discos vendidos, innumerables innovaciones en música, cine y moda,
y una residencia en Las Vegas que recaudó más de 250 millones. Todo mientras su cuerpo estaba magullado y dolorido por el dolor nocturno. Detrás del escenario, regularmente recibía inyecciones en la rodilla antes de subir al escenario, pero nunca dejaba que la audiencia viera su lucha interna. Para ellos, ella no era una persona, sino una leyenda. Lentejuelas brillando en cicatrices invisibles, una voz que desafiaba la gravedad mientras su cuerpo susurraba rendición. Cada concierto, cada gira que rompió récords tenía un precio. Un pulmón colapsado, manos temblorosas y el dolor de un artista que lo había dado todo al público. El público no sintió su dolor. Detrás de la cortina a menudo se desplomaba en el suelo, respirando con dificultad, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Pero se levantó de nuevo para el encore. Para el mundo, ella era un fénix. Para sí misma, era simplemente una mujer luchando por no desaparecer. Y ahora, mientras su familia se paraba frente a ese legado brillante, veían más allá del mármol, más allá de los millones. Vieron a una madre que construyó un refugio a partir del sacrificio. Una hija que superó la incertidumbre para darle permanencia al mundo. Una artista que convirtió cada dolor en un himno de supervivencia. Su imperio puede haber brillado bajo el sol de California, pero la verdadera riqueza que jamás construyó vive en los corazones de aquellos que encontraron consuelo en sus canciones. Si su música alguna vez te levantó cuando el mundo se sentía pesado, si Believe alguna vez te dio el coraje de levantarte, entonces deja una nota de gratitud abajo. Incluso una sola palabra, un agradecimiento, se convierte en parte de su estribillo. Porque la gratitud es lo que la hace legendaria. El reconocimiento silencioso de que la voz de esta mujer de alguna manera nos ayudó a capear nuestras propias tormentas. Los primeros recuerdos de Cher no fueron canciones de cuna, sino el traqueteo del hambre y el silencio de la ausencia. Nacida el 20 de mayo de 1946 en el centro, California, entró en un mundo ya resquebrajado por la pobreza y la impermanencia. Su madre, Georgia Hall, una soñadora con corazón de cantante, trabajaba detrás de un mostrador de donas solo para mantener las luces encendidas. Su padre, John Sarkisian, un camionero armenio estadounidense inquieto, vino y desapareció como un fantasma. Encantador pero despiadado, se fue antes de que ella aprendiera a decir su nombre. Su breve matrimonio se disolvió en polvo antes de que Cher pudiera formar su primera oración. Heredó la inestabilidad como una reliquia familiar. Georgia se volvió a casar una y otra vez, 7 maridos en total, algunos 2 veces, persiguiendo la ilusión de seguridad mientras criaba a 2 hijas en habitaciones prestadas y esperanzas desvanecidas. Cher y su media hermana, Jorgan, aprendieron temprano cómo empacar rápido, moverse a menudo y confiar poco. Sus infancias fueron un carrusel de nuevos padrastros y nuevos pueblos, cada uno prometiendo para siempre, cada uno partiendo sin decir adiós. En medio de ese caos, la música se convirtió en la única constante de Cher. Una catedral secreta construida a partir de las voces que escuchaba en la radio nocturna. Todavía no sabía que un día su propia voz resonaría a través del mundo, irrompible e inconfundible. Con solo 2 años, la vida de Cher dio su primer giro devastador. En un momento que ningún niño debería recordar, Georgia, su madre, la dejó al cuidado de un orfanato católico. No fue por crueldad, sino por supervivencia. Aún así,
La imagen persistió como un fantasma que nunca se desvanecería. Una niña pequeña con ojos oscuros y desconcertados, agarrando la mano de un extraño, mientras la única persona en la que confiaba se alejaba. Ese recuerdo se convirtió en la primera escena de una película de sombras y resiliencia de toda una vida. Su infancia se desarrolló entre la impermanencia y la pobreza. Algunas semanas las pasaba en la modesta casa de sus abuelos, donde el aire olía ligeramente a pan y preocupación. Otras veces vagaba por habitaciones alquiladas con papel tapiz despegado y refugios llenos de extraños. Las noches eran frías y las mantas delgadas. El aire invernal encontró cada grieta en las paredes. Recordaba estar despierta mirando techos manchados con goteras, preguntándose si alguien en el mundo siquiera sabía su nombre. Su ropa era de segunda mano, tan gastada que llamaba la atención por las razones equivocadas. Una vez, ató gomas elásticas alrededor de las suelas de sus zapatos arruinados, solo para evitar que se desmoronaran antes de llorar. Su vida oscilaba como un péndulo entre extremos. Una semana sobreviviendo a base de frijoles enlatados y leche en polvo. A la siguiente, abruptamente empujada a Beverly Hills, donde su madre, siempre persiguiendo un nuevo esposo o una nueva esperanza, se codeaba con sueños que no podían permitirse. Estos cambios no inspiraron asombro. Engendraron desorientación. Cher aprendió temprano que la riqueza y el amor eran estados temporales, ilusiones hermosas y fugaces que se desvanecían cuando parpadeabas. Ella no era simplemente pobre. Ella era invisible. El tipo de niña que podía desaparecer en una habitación y nadie se daría cuenta. En la escuela sus luchas se profundizaron. La dislexia y un trastorno del aprendizaje no diagnosticado convirtieron cada página en un campo de batalla. Las letras se invertían, las palabras se difuminaban y los maestros confundían su silencio con rebelión. Las boletas de calificaciones se convirtieron en prueba de fracaso, no de esfuerzo. El mundo decidió que no era lo suficientemente brillante como para tener éxito, sin saber que la chispa dentro de ella no estaba destinada a las aulas, sino a los escenarios. Mientras que otras chicas soñaban con bailes de graduación y vestidos bonitos, Cher imaginaba pedrería bajo luces calientes. Se veía a sí misma cantando al vacío hasta que el mundo finalmente se volviera para escuchar. A los 16 años, el peso de la invisibilidad se volvió insoportable. Abandonó la escuela, empacó una pequeña maleta llena de telas baratas y esperanzas imposibles, y abordó un autobús a Los Ángeles. La ciudad a principios de la década de 1960 era a la vez cruel y magnética. Una extensión de sueños rotos vestidos con lentejuelas. Pero para Cher fue una oportunidad, un lugar donde ser diferente finalmente podría significar ser visto. El destino la presentó a su non y bono, aún no el hombre que se convertiría en su amante o esposo, sino un compositor con una sonrisa torcida y un sofá abierto. Lo que comenzó como bondad se convirtió en compañerismo, luego en dependencia, luego en destino. Juntos eran inadaptados en armonía. Dos almas demasiado obstinadas para rendirse. En 1965, cuando I Got You Babe llegó a las ondas de radio, fue más que una canción. Fue una resurrección. El mundo finalmente escuchó su voz. Y en ese momento, el huérfano desapareció. Cher ya no era la niña olvidada con zapatos gastados. Ella era una estrella. Pero la fama, como la comodidad de la infancia, demostró ser frágil. Los primeros éxitos se desvanecieron.
Sus películas fracasaron. El centro de atención comenzó a vagar. Las facturas se acumularon. La confianza vaciló. Y una vez más, sintió el viejo fantasma de la incertidumbre respirando en su cuello. La desesperación los empujó a Las Vegas, no como íconos glamurosos, sino como sobrevivientes reinventándose bajo luces tenues y el aroma a ginebra derramada. Su nuevo acto no se trataba de glamour. Era coraje disfrazado de brillo. Bajo techos ahumados y en diferentes multitudes, Cher cantó con el dolor de una mujer que sabía lo que significaba ser abandonada. Su voz temblaba con los ecos de las noches de orfanato, el aguijón de la risa en los pasillos, el miedo a perderlo todo de nuevo. Sin embargo, cada actuación construyó algo invisible, una base para el imperio que algún día comandaría. Cada letra, cada nota, cada aplauso del público fue un ladrillo colocado por la niña, que una vez ató gomas elásticas alrededor de sus zapatos. A finales de la década de 1960, cuando la fama comenzó a atenuarse y las listas de éxitos ya no coreaban sus nombres, Cher apenas tenía 20 años. El optimismo de Sunny vaciló. El dinero se estaba agotando. El destino se sintió repentinamente frágil, como una casa construida sobre luces de escenario y fuerza de voluntad. Pero la rendición nunca estuvo en su vocabulario. Por necesidad, reconstruyeron una vez más. No como los más vendidos, sino como artistas. Convirtieron las bromas en ritmo, los chistes en moneda, el dolor en actuación. En la bruma del humo de Las Vegas, el humor seco y la presencia relámpago de Cher comenzaron a robarse el espectáculo. Y de esa desesperación llegó el Renacimiento. En 1971, la hora de la comedia Sonny and Cher se transmitió a millones de hogares en todo Estados Unidos. Las familias que una vez cantaron I Got You, Babe, ahora se reían con ella en los sofás de su sala de estar. La niña que una vez durmió bajo mantas delgadas finalmente había salido a la luz. No como la hija de alguien, no como la esposa de alguien, sino como una mujer que se negó a desaparecer. Para Cher, con solo 25 años, fue una prueba de que la supervivencia a veces podía disfrazarse de triunfo. Sin embargo, detrás de la risa, su mundo se estaba desmoronando. Su matrimonio ya deshilachado se mantenía unido, no por amor, sino por legado. Sonrieron para las cámaras mientras el silencio envenenaba su hogar. Cher luego confesaría la agonía sofocante de fingir felicidad mientras su corazón se derrumbaba hacia adentro. Incluso Sunny admitió en un diario privado de 1973 que su fachada romántica era el único pegamento que impedía que su imperio se hiciera añicos. En 1974, ese pegamento se disolvió. Cher solicitó el divorcio y en 1975, tanto su matrimonio como su vínculo profesional colapsaron. Lo que siguió fue devastación. Cher, que había confiado a Sonny no solo su corazón, sino también sus finanzas, se marchó casi sin blanca. A los 29 años, lloró el fin de su primer gran amor mientras miraba al abismo de la ruina financiera. Ella había sido el rostro, la voz, el fuego, y sin embargo, salió casi sin nada más que su nombre. Fue un giro cruel del destino, y aún así se negó a desaparecer. Con poco más que coraje, lanzó su propio programa en 1975, simplemente titulado Cher. Los rumores en la industria predijeron que fracasaría sin Sunny. En cambio, triunfó. Las lentejuelas brillaron.
La risa rugió y el programa se convirtió en un éxito. Una declaración desafiante de que nunca fue solo la mitad de alguien. Mientras tanto, el propio proyecto en solitario de Sunny colapsó en una sola temporada. Una ruptura simbólica que marcó el doloroso final de su estrellato una vez unificado. Pero el camino por delante fue despiadado. Sus álbumes en solitario, Stars en 1975, I'd Rather in You en 1976 y Cherished en 1977, se hundieron en el silencio. La voz que una vez cautivó a millones de repente pareció no ser deseada. Los críticos murmuraron que su tiempo había pasado. Y luego, de los restos del amor y la carrera, llegó otra tormenta. Greg Allman entró en su vida. Una leyenda del rock sureño atormentada por sus propios demonios. En junio de 1975, solo 3 días después de que su divorcio fuera finalizado, Cher se casó con él, en lo que se sintió como una apuesta desesperada por la esperanza. En 9 días, el matrimonio colapsó bajo el peso de sus adicciones. Su caos chocando con su hambre de control y reinvención. Sin embargo, ella se quedó. Ella perdonó. Se reconciliaron. Lucharon. Intentaron unir una vida a partir de costuras rotas. Cuando Cher se reunió brevemente con Sunny en 1976, Greg solicitó el divorcio hasta que el destino intervino. Ese verano Cher descubrió que estaba embarazada. Su hijo, Elijah Blue, nacido en julio de 1976, se convirtió en un frágil hilo de significado que los unía. Pero incluso un niño no pudo calmar las tormentas. En 1978, el matrimonio terminó para siempre. Años más tarde, Cher hablaría poco de ese capítulo. Sus palabras pesadas con heridas demasiado privadas para soportar. Fue profundo. Susurró. Pero fue difícil. Cuando tenía 32 años, había soportado 2 divorcios. El colapso de su imperio profesional y la humillación de la casi bancarrota. Y sin embargo, no cedió. A través de cada traición, cada silencio, cada colapso, llevó el dolor como una armadura y convirtió el dolor en resiliencia. El mundo dudaba de ella. Los críticos la desestimaron, pero Cher resurgió porque eso es lo que siempre ha hecho. Convierte las heridas en armas, el abandono en ambición y la angustia en la base de una vida que nadie podría quitarle. A finales de la década de 1970, cuando el brillo disco cegó las listas de éxitos y los himnos de rock sacudieron los estadios, Cher apenas pasó los 30. Se paró una vez más al borde del acantilado de un corredor. La chica que una vez pegó gomas elásticas alrededor de sus zapatos rotos para ocultar los agujeros, ahora enfrentaba una humillación más cruel. Una carrera que la había llevado desde los muros del orfanato hasta los escenarios mundiales se estaba deslizando hacia el silencio. La industria había seguido adelante. La radio ya no ponía sus canciones. Era una mujer con la fama detrás de ella, pero sin fortuna por delante, mirando al abismo de ser olvidada. Y sin embargo, Cher nunca había sido construida para la rendición. Hizo lo que la supervivencia le había enseñado desde la infancia. Apostó, firmando con Casablanca Records en 1978. Entró en un mundo gobernado por bolas de espejos y líneas de base. Aunque su alma todavía anhelaba la arena del rock, para Cher, el disco no era solo música. Era compromiso. Era riesgo. Era reinvención envuelta en lentejuelas. De esa apuesta surgió Take Me Home en 79. Su tema principal brillando con sensual desafío. El álbum
Vendió más de 500.000 de copias, solo en los EU, y le valió un disco de oro certificado. Una línea de vida por valor de cientos de miles de dólares en un momento en que sus cuentas estaban casi vacías. Debajo del brillo había una mujer que se abría camino de regreso al seguir a la relevancia, convirtiendo las cicatrices en espectáculo y recordándole al mundo que nunca se había ido de verdad. Las audiencias volvieron a bailar, pero detrás de las luces todavía estaba la misma niña que una vez pasó hambre, ahora luchando para demostrar que no podía ser borrada. Envalentonada, llegó más lejos con Prisoner más tarde ese año, con la esperanza de fusionar el calor de disco con su propia honestidad cruda. Pero la industria fue despiadada. El disco colapsó, atrapado entre el comercio y la verdad. Los críticos se burlaron, las ventas se desplomaron y, una vez más, Cher se vio obligada a probar la amargura del fracaso. Sin embargo, se negó a retroceder. En 1980, se quitó las lentejuelas y los disfraces, dando a luz a Black Rose, una banda de rock con el guitarrista Les Dudek. Por primera vez en décadas, no era Cher de Brand. Era Cher, la compañera de banda, de pie hombro con hombro en clubes empapados de sudor, persiguiendo la autenticidad sobre el aplauso. Pero la crueldad del destino golpeó de nuevo. El álbum no llevaba nombre, ni señal de su poder estelar. Los fans se lo perdieron. La radio lo ignoró. En 1982 la música se atenuó hasta el silencio. La banda se disolvió, el romance se desintegró y otro sueño se convirtió en polvo. Una reinvención más había fallado. Otra fuente de ingresos desapareció entre sus dedos. La mayoría se habría rendido. Cher no lo hizo. A los 36 años, desestimada por una industria que ya la había enterrado, tomó la decisión más aterradora de todas: comenzar de nuevo desde la nada. Actuar no era vanidad, era supervivencia. Se quitó el glamour, el brillo, la mitología y se enfrentó a la cámara con nada más que la verdad. En Silkwood 1983 desapareció en Dolly Peller, un alma herida que vive al margen de la sociedad, frágil pero inquebrantablemente real. No había pedrería ni foco, solo humanidad cruda. La actuación fue eléctrica en su moderación. La película recaudó más de 35 millones, lo que le valió un Globo de Oro y su primera nominación al Oscar. Por primera vez en años, el mundo ya no la reprendió. La respetaba. Los estudios que antes eran indiferentes comenzaron a llamar de nuevo. Los papeles que siguieron cimentaron su renacimiento. Mask, 1985. The Witches of Eastwick, 1987. Y Suspect, 1987. Le trajeron cheques de pago de 6 cifras y reverencia crítica. Cada actuación agregó una nueva piedra a la base de su segundo imperio. Esta vez, construido no con lentejuelas, sino con habilidad. Y luego, en 1987, llegó Moonstruck. Como Loretta Casterini, Cher irradió una calidez y una fuerza tan incandescentes que trascendieron la actuación. A los 41 años, era a la vez vulnerable e indomable, ordinaria y extraordinaria. No fue actuación. Fue revelación. Moonstruck se convirtió en un fenómeno cultural que recaudó cerca de 100 millones en todo el mundo. Un éxito imponente en su época. La redefinió no solo como una estrella, sino como una fuerza de resistencia. Y cuando se paró bajo las luces de inundación en la ceremonia de los premios de la Academia de 1988, sosteniendo el Oscar a la mejor actriz, no fue simplemente un triunfo. Fue
retribución. Una recuperación de cada dignidad una vez despojada. Esa estatua dorada era más que metal. Era prueba de que cada humillación, cada noche sin dormir, cada colapso se había reutilizado en fuerza. Cher no solo había regresado, se había levantado, reconstruido y reinado. Sin embargo, cuando los aplausos se desvanecieron y las cámaras se volvieron hacia otro lado, otra verdad se reveló. El Oscar era pesado, pero hueco. No pagaba las facturas. No prometía mañana. A los 42 años, se encontró una vez más al borde de la incertidumbre, mirando al mismo abismo que la había perseguido desde la infancia. El miedo a desaparecer. La fama, había aprendido, no era seguridad. Era ilusión vestida de diamantes. Cada victoria solo afilaba las espadas de la duda. Así que en 1989 volvió a la única constante que siempre la había salvado: la música. Con el peso de la expectativa presionando sobre sus hombros, entró al estudio no para perseguir la gloria, sino para demostrar que todavía pertenecía. El resultado fue Heart of Stone, un álbum que palpitaba con desafío. Su sencillo principal, If I Could Turn Back Time, rugió a través de las ondas de radio, su video con vestimenta de cuero escandalizando a MTV antes de convertirse en un himno de resiliencia. El álbum vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo, restaurando su fortuna y reafirmando su poder. Con las ganancias compró su propiedad de Malibú, un santuario frente al mar donde las olas rompientes podían ahogar el ruido del agotamiento. Bajo el sol de California, sonrió para las cámaras, posó para portadas de revistas y parecía intocable. Pero en privado confesó que cada actuación se sentía como un duelo con el tiempo mismo. Una lucha contra un reloj que nunca dejó de correr. A principios de la década de 1990, se ofrecieron pocas misericordias. Nuevas estrellas surgieron. Las tendencias cambiaron y las ondas de radio, que una vez había gobernado, comenzaron a olvidar su voz. Cada álbum encontró menos oyentes. El centro de atención se volvió más frío. Los ejecutivos susurraron que había envejecido fuera de la relevancia. En 1996, esos susurros se habían convertido en pronunciamientos. Cher ha terminado. El dinero se desangró a través de contratos, demandas y el costo interminable de mantener la ilusión de la inmortalidad. La mansión de Malibú se alzaba alta contra el Pacífico como un monumento a su éxito y a su soledad. Dentro, luchó contra un viejo terror familiar: el miedo a ser borrada. Pero la historia ya nos había escrito su patrón. Cuando el mundo dudaba de ella se reinventaba. Cuando las luces se atenuaban, ella construía nuevas. Y así, a medida que el siglo se acercaba a su fin, apostó todo por última vez. En 1998, con el peso de 4 décadas detrás de ella, se preparó para nacer su movimiento más audaz hasta el momento. Una última apuesta que terminaría su leyenda o la inmortalizaría para siempre. A los 52 años, cuando la mayoría creía que su carrera estaba enterrada, grabó Believe. Los críticos lo desestimaron como desesperación, pero detonó en todo el mundo. 11 millones de álbumes vendidos, más de 100 millones en ingresos y una revolución en el sonido que hizo del autotune parte de la historia del pop. Cher no solo salvó su carrera, sino que reescribió una era. Sin embargo, el costo fue asombroso. Amigos recordaron que se derrumbó detrás del escenario durante la gira Do You Believe de 1999. Noches en las que su cuerpo pedía a gritos descanso.
cuando los goteos intravenosos se convirtieron en su único combustible y los moretones se escondieron debajo de las lentejuelas que ningún foco podía revelar. Y, sin embargo, esas mismas noches llenaron las arenas hasta el borde, impulsando la gira más allá de los 100 millones en ingresos. Para los fans, fue espectáculo. Para Cher, fue supervivencia disfrazada de gloria. Cada dólar marcado con agotamiento y miedo a perder el milagro que había recuperado. Luego vino la gira de despedida de 2002, anunciada como una despedida, pero se extendió hasta 2005. Recaudó más de 250 millones, una de las giras de mayor recaudación en la historia en ese momento. Cada noche, los fuegos artificiales iluminaban las arenas y las ovaciones tronaban como avalanchas. Cada mañana, sus rodillas se hinchaban hasta que necesitaba inyecciones solo para ponerse de pie. Su espalda gritaba, sus articulaciones ardían con fuego. Los fans vieron diamantes brillando en sus trajes. Ella vio moretones morados debajo de su piel. Y aún así cantó porque cada boleto vendido, cada ciudad conquistada no era vanidad. Fue supervivencia alquimizada en fortuna. Para cuando finalmente bajó de ese escenario de despedida, Cher había hecho más que entretener. Había transformado el dolor en ganancia, la angustia en historia, las cicatrices en la base misma de un imperio. La fortuna que llevó al nuevo siglo brillaba en los titulares, pero cada dólar estaba escrito en sangre, sudor y silencio. Su riqueza nunca fue un regalo de la fama. Fue arrebatada pieza por pieza de las fauces de la desesperación. Pero debajo de la pedrería de las giras que batieron récords y la fortuna que brillaba en los titulares, había un libro mayor más oscuro que ningún contador podría calcular. Cada dólar que ganó estaba ensombrecido por una deuda escrita en silencio y dolor. Porque años antes, en el mismo momento en que el mundo comenzaba a tomarla en serio, el propio cuerpo de Cher se había vuelto contra ella. En 1987, mientras filmaba The Witches of Eastwick, aparecieron las primeras grietas. Una fatiga tan pesada que se sentía como si sus huesos estuvieran llenos de plomo. Lo dejó pasar, diciéndose a sí misma que era solo agotamiento, el precio de la ambición, el castigo por atreverse a querer más. Pero a principios de la década de 1990, los susurros en su cuerpo se habían convertido en gritos. Una enfermedad viral crónica comenzó a vaciarla desde adentro. Le robó el aliento, su resistencia, su certeza. La neumonía vino después, apretando su agarre hasta que incluso el simple acto de inhalar se sintió como ahogarse a cámara lenta. La mujer que una vez fue famosa por su resistencia, ahora luchaba por subir un tramo de escaleras. Las noches que una vez estuvieron llenas de guiones y ensayos, se convirtieron en noches mirando al techo, luchando contra olas de fiebre que la dejaban empapada y temblando. Su voz, un instrumento que la había llevado de la pobreza a los palacios, tembló bajo el peso de la debilidad. Canceló reuniones que una vez había luchado desesperadamente por asegurar. Vio roles de millones de dólares disolverse antes de que la tinta en los contratos estuviera seca. Las giras que podrían haber llenado sus cuentas con líneas de vida de ingresos ni siquiera llegaron a los ensayos. Cada no que se vio obligada a dar llevó no solo el peso de la decepción, sino el terror de la inestabilidad financiera regresando como un viejo fantasma. Y a puerta cerrada, hubo lágrimas que ninguna audiencia vería jamás. Lloró no por los aplausos, sino por el cruel robo de sus libertades más básicas, la capacidad de caminar sin colapsar,
de respirar sin dolor, de cantar sin miedo. Su voz fallaría a mitad de nota. Para el público, todavía era secuencia, brillo, supervivencia. Pero en privado se redujo a medir sus días en pasos dados, en respiraciones tomadas, en la pregunta inquietante de si alguna vez se recuperaría lo suficiente como para volver a trabajar. Años más tarde, admitió con casi dolorosa subestimación. Estaba realmente molesta por eso. Pero lo que dejó sin decir fue aún más pesado. Que había luchado toda su vida para ser vista como algo más que un acto novedoso, más que la mitad de un dúo, más que un remate. Se habían abierto camino con sangre, sudor y desafío para ganarse el respeto de Hollywood. Y justo cuando estaba en la cima, un enemigo invisible se lo quitó todo, arrastrándola de vuelta al silencio. Ningún titular capturó toda la crueldad de esto. Una mujer en su mejor momento, silenciada no por escándalo o fracaso, sino por su propio cuerpo traicionándola. Cada papel perdido no era solo un cheque de pago perdido. Era otro ladrillo de su imperio deslizándose suelto. Cada día confinada en el interior era otro recordatorio de que el tiempo no espera a nadie, mucho menos a una mujer de unos 40 años, que lucha por seguir siendo relevante en una industria alimentada que adora la juventud. La desesperación no fue solo profesional, fue existencial para Cher. El miedo no era simplemente perder la fama, era el terror de que su cuerpo pudiera borrar todo lo que había construido, dejándola con nada más que recuerdos de escenarios en los que ya no podía estar de pie. Y luego vino otro golpe, uno que ningún foco podía suavizar, ninguna riqueza podía amortiguar, ninguna reinvención podía proteger. 5 de enero de 1998. Aspen, Colorado. Una llamada telefónica, una pausa, un silencio tan largo que se sintió eterno, y luego palabras que destrozaron todo. Sanani Bono, su primer socio en la vida y en la leyenda, había muerto. Su cuerpo roto en la ladera de una montaña, arrebatado en un instante por la crueldad del azar. El titular se extendió como un incendio forestal. El mundo jadeó como si fuera alcanzado por un trueno. Pero para Cher, no fue un trueno. Fue un terremoto que abrió su alma de par en par. Este no fue simplemente el final de un hombre. Fue el desgarro de la persona que una vez la había levantado de la invisibilidad. El soñador que había apostado toda su vida a una adolescente asustada con dientes torcidos. Sin confianza y sin a dónde ir. Sin Suni, es posible que nunca hubiera habido Cher. Abordó un avión desde Londres en cuestión de horas, su cuerpo presente, pero su espíritu colapsando con cada milla. El zumbido de los motores era ensordecedor contra el silencio en su pecho. Presionó su frente contra la ventana, pero incluso el cielo infinito no ofreció consuelo. Cada hora que pasaba era una cuenta regresiva, no a la llegada, sino a la confrontación con una realidad que no podía reescribir. Para cuando aterrizó en Los Ángeles, estaba hueca, cada paso más pesado que el anterior. El dolor se acumulaba en los espacios tranquilos de su ser. En el servicio conmemorativo de Sunny, no llegó como la Cher que el mundo pensaba que conocía. No la diva empapada en pedrería, no la sobreviviente de bancarrotas, matrimonios rotos o 1000 reinvenciones. Llegó como una mujer de luto, despojada de espectáculo. Cuando se paró en el podio, la habitación cayó en un silencio tan pesado que pareció aplastar el aire mismo. Su elogio no fue ensayado. Fue crudo,
tembloroso, su voz quebrándose como cristal bajo el peso del recuerdo. No catalogó las traiciones, la amargura, las guerras legales que casi los habían destruido a Pierce-Bosch. Eligió en cambio desenterrar la verdad enterrada debajo de todo. Gratitud. A través de las lágrimas, pintó a Sunny no como el político en el que se había convertido, ni siquiera como el artista que el mundo recordaba, sino como el soñador infantil que una vez la miró, torpe, insegura, pasada por alto, y vio no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Sin él, no estaría aquí, confesó, su voz quebrándose pero firme, cada palabra grabada en la verdad. En ese momento silencioso, la risa de sus bromas, las armonías de sus canciones, los aplausos de sus audiencias, todo se disolvió, dejando solo amor, respeto y humanidad. Aquellos que estuvieron allí susurraron después, que la habitación misma pareció dejar de respirar mientras hablaba, como si el tiempo se congelara para honrar el vínculo. Ningún divorcio, ninguna amargura, ninguna distancia había borrado nunca de verdad, y cuando su cuerpo fue bajado al silencio, lo que quedó no fue el escándalo, ni las peleas, ni los titulares. Fue la base que había puesto cosida para siempre en ella. Llevó desde ese día no solo el peso de su ausencia, sino la marca indeleble de su fe. Fue Sunny quien le dio al mundo Cher. Y ahora, en la agonía de perderlo, le recordó al mundo lo único más grande que la fama, más grande que la fortuna, incluso más grande que la supervivencia. El amor que perdura incluso cuando la persona se ha ido. Debajo del brillo de las giras que batieron récords y las imponentes paredes de las mansiones de Malibú, existía otro libro mayor en la vida de Cher. Uno que ningún contador podía calcular, uno que ningún imperio podía borrar. Porque mientras el mundo la veía como inmortal bajo el foco, en privado estaba luchando contra el papel que exigía más coraje que cualquier escenario o pantalla, el papel de madre. La fama por todo su brillo devora. Se traga las horas destinadas a los cuentos antes de dormir, roba las mañanas destinadas a los abrazos y reemplaza el ritmo suave de la familia con el ritmo despiadado de los contratos, las cámaras y los aplausos. Cher adoraba a sus hijos con un amor que podía quemar cada luz del escenario. Pero el amor no siempre equivale a presencia. Y la presencia, una vez robada por la maquinaria de la fama, deja cicatrices que ninguna riqueza puede calmar. Su hijo menor, Elijah Blue Almond, llevaba una de esas cicatrices como una sombra que nunca se levantó. En una rara entrevista, despojó el brillo y habló con la honestidad cruda de una herida aún abierta. Con solo 7 años, fue enviado a un internado. Para un adulto, podría haber sido una necesidad. Para un niño, fue abandono vestido de supervivencia. Cuando vas a un internado a los 7 años, es un poco difícil sentir que no estás siendo rechazado, confesó décadas después. Las palabras fueron silenciosas, pero cortaron como cristal. Ese sentido de exilio se grabó en él. Una herida demasiado profunda para que los aplausos o el dinero la llenen. Elijah se convirtió en un hombre de búsqueda inquieta, cargando con sus propios demonios, pero aún atado por un hilo de amor a la madre, que nunca podía estar lo suficientemente presente. Admitió que esas separaciones tempranas resonaron mucho en la edad adulta. Estoy en una edad en la que estoy haciendo las paces con eso, porque solo tienes que hacerlo. Pero todavía no significa que esté bien. Detrás de su franqueza se esconde una verdad que el mundo a menudo olvida. Cada fortuna tiene un costo oculto.
Cada imperio está ensombrecido por la distancia. Hubo un frágil destello de esperanza en 2013, cuando Elijah y su esposa se mudaron a la propiedad de Sher, en Malibú. Una fortaleza dorada encaramada contra las olas del Pacífico. Por un breve momento, los grandes pasillos que una vez resonaron solo con silencio, volvieron a sonar con risas. Pero la vida complicada y imperfecta se entrometió. Una disputa privada forzó otro silencio entre madre e hijo. Sin embargo, Elijah nunca habló con Venom. Llamóle a su relación un trabajo en progreso, un reconocimiento de que la curación rara vez es completa, rara vez ordenada. Aún así, debajo de sus palabras persistía una verdad más suave. Ella es realmente talentosa. Ella es hermosa. Quiero decir, ella es Cher. ¿Qué hay para no amar? Fue admiración envuelta en dolor. Un recordatorio de que incluso el amor fracturado puede perdurar. Si Elijah llevaba la cicatriz de la distancia, entonces Chad Bono llevaba el peso de la transformación. Nacido Chastity Son, Bono, el único hijo de Shure y Sunny, Chad fue empujado desde el nacimiento al resplandor de los flashes y las expectativas. Pero por dentro, una verdad más silenciosa y más urgente estaba esperando. A finales de la década de 2000, Chad eligió vivir esa verdad. Para dar un paso adelante en su identidad auténtica como hombre para el mundo. Fue titulares para Cher. Fue un terremoto. Aunque elogiada en todas partes como un icono global de la inclusión, admitió con honestidad cruda que tropezó al principio. Lloró a la hija que pensaba que había perdido. Luchó contra el miedo a lo desconocido y se preguntó qué quedaría del vínculo que habían compartido. «No lo superé tan fácilmente», confesó. No fue rechazo. Fue miedo. Miedo al cambio. Miedo a la ausencia. Miedo a entrar en un futuro que no podía controlar. Pero el tiempo y el amor una vez más la transformaron. Lenta, dolorosamente, Cher eligió no retroceder, sino escuchar, no negar, sino crecer. Al escuchar, no encontró pérdida, sino renacimiento. Chad está tan feliz ahora, reveló más tarde, y nos llevamos mejor que nunca. Lo que comenzó como desorientación se convirtió en orgullo. Lo que comenzó como miedo se convirtió en defensa. Pasó de ser una madre vacilante a una defensora feroz, de pie junto a su hijo, mientras él reclamaba su verdad. La suya no era un cuento de hadas de aceptación instantánea. Era una historia de amor llevada a sus límites mismos, doblada hasta que ocurrió, y luego rehecha más fuerte que antes. Y tal vez aquí radica el mayor legado de Char, más grande que la música, las películas o los millones. Es la verdad tácita de que la maternidad no es perfección, sino perseverancia. No control, sino acompañamiento. Es la voluntad de caminar junto a tus hijos, no a pesar de sus cambios, sino por ellos. El anhelo de Elijah, el coraje de Chad. Estos no fueron fracasos del amor, sino los crisoles que lo profundizaron. Por todas las propiedades encaramadas en los acantilados y las giras que convirtieron la angustia en fortuna, el verdadero imperio de Cher se mide no en riqueza, sino en la resistencia de los lazos probados, rotos y reconstruidos. En la forma en que el amor, aunque imperfecto, puede renacer. En la forma en que una madre, defectuosa, humana y sin máscara, todavía podía estar al lado de sus hijos. No como la diosa que el mundo exigía, sino como la mujer que siempre necesitaban. Hoy, a medida que Cher se acerca a su 80 cumpleaños, es más que una artista.
es la prueba viviente de que la resiliencia se puede esculpir en legado. Para el mundo puede parecer intocable, envuelta en lentejuelas y protegida por puertas de propiedades en expansión. Sin embargo, cada piedra brillante en su imperio fue tallada a partir del dolor, el sacrificio y la resistencia implacable. Su riqueza hoy, estimada en 360 millones, es deslumbrante en el papel. Pero para entenderlo completamente, es caminar por los pasillos de su vida. Cada propiedad, cada dólar ganado, cada coche en su garaje lleva el peso de recuerdos que el dinero por sí solo no puede explicar. Su mansión de Malibú se erige como la joya de la corona, encaramada sobre el Pacífico. Diseñada en estilo renacentista italiano, tomó 5 minuciosos años construirla en un terreno que compró en 1989 por casi 3 millones. Completada en 1999, la propiedad se extiende a través de 13.000 pies cuadrados, con puertas arqueadas de bronce, fuentes talladas a mano y techos tan altos que parecen rozar el cielo. Ha sido valorada hasta en 85 millones. Sin embargo, para Cher, era más que una propiedad. Era permanencia, un santuario tallado en la inestabilidad de su juventud, donde finalmente podía arraigarse después de décadas de transeúntes. La piscina refleja las puestas de sol que una vez marcaron el final de extenuantes giras, mientras que sus tranquilos patios hacen eco de la soledad de una mujer que pasó gran parte de su vida rodeada de aplausos, pero atormentada por el silencio. Este no fue su único palacio. En la década de 1970, ella y Sunny vivieron en la famosa propiedad de Oldwood, en Holly Hills, una mansión renacentista tan grandiosa que luego llevó un precio de 115 millones. En Benedict Canyon poseía un palacio de estilo marroquí, que se extendía por más de 20.000 pies cuadrados, con establos, canchas de tenis y senderos para montar a caballo. Más tarde vendido a Patty y Eddie Murphy. También mantuvo una casa más acogedora de estilo inglés en Beverly Hills. Comprada en 2013, un refugio lleno de madera recuperada y estanques de koi. Cada una de estas casas era más que piedra y mortero. Eran marcadores de supervivencia. Prueba de que la niña que una vez fue dejada en un orfanato, que ató gomas elásticas alrededor de sus zapatos rotos, había construido muros lo suficientemente fuertes como para que ninguna tormenta, financiera, emocional o física, pudiera derribarlos de nuevo. Sus garajes contaron su propia historia. Un Rolls-Royce Silver Wraith de la década de 1950. Sus asientos de cuero desgastados por años de triunfo y angustia. Un Porsche 911 elegante, valiente, sin remordimientos. Un coche hecho para aquellos que se niegan a ceder al tiempo. Un Cadillac Escalade, práctico pero potente, que lleva el peso de una vida vivida entre el espectáculo y la soledad. Y en algún lugar de su memoria, el Mustang rosa de la década de 1960 todavía brilla. Un eco de una niña a punto de convertirse en leyenda. Su risa con Sonny persiste en el cromo y los espejos, congelado entre la nostalgia y el movimiento. Cada coche es más que metal. Es un archivo móvil de las millas entre la pobreza y el platino, la soledad y la ovación. Pero la base de su imperio nunca se construyó sobre motores o propiedades. Se forjó en escenarios bajo luces despiadadas, donde el aplauso y la agonía compartieron el mismo aliento. Heart of Stone en 1989 vendió más de 4 millones de copias, inundando sus cuentas con regalías y sus venas con renovado coraje. Believe en 1998 hizo más que revivir su carrera.
Detonó en todo el planeta. 11 millones de copias vendidas, más de 100 millones en ingresos, y una revolución en el sonido que alteró para siempre el ADN del pop. Autotune se convirtió en su himno. Cher se hizo eterno. Sus residencias en Las Vegas de 2008 a 2011 convirtieron el neón en savia, trayendo otros 60 millones. La gira de despedida 2002, 2005, se extendió por los continentes, ganando 250 millones y reescribiendo la definición de resistencia. Pero cada noche brillante conllevaba un costo oculto. Detrás de los fuegos artificiales, su cuerpo gritaba, las rodillas hinchadas y que inyectadas con analgésicos antes de la llamada al telón. Un goteo de alimentación en los vestidores. Moretones enterrados debajo de lentejuelas que ninguna cámara podía capturar. Para el mundo fue triunfo para Cher. Fue supervivencia refinada en arte. El dolor transmutado en fortuna. Sin embargo, a pesar de la escala de su imperio, su vida presente se siente íntima, casi monástica. Las mañanas comienzan en silencio, en meditación, en la suave disciplina de la respiración. Escriben diarios manchados por décadas de desafío. Las tardes se desvanecen en el Pacífico, desde su balcón de Malibú, donde el océano brilla como un recuerdo. Sus comidas son cuidadosas, su ejercicio deliberado, su gratitud constante porque recuerda cuando incluso el aliento casi le fue arrebatado. Algunos días me miro en el espejo y veo a mi madre. Algunos días veo a un extraño, pero siempre veo a alguien que sobrevivió. Ella dijo una vez, estas palabras no están empapadas de dolor, sino talladas con fuerza. El credo de una mujer que ha aprendido que la resistencia, no la belleza, es la corona más verdadera. Y contra todo pronóstico, su corazón permanece abierto. A casi 80 años ha encontrado compañía de nuevo. Con Alexander Edwards, un hombre décadas más joven, pero que no tiene miedo de estar al lado de una leyenda. Su relación ha provocado susurros, pero Cher ha superado la edad de la explicación. Para ella, no es ese espectáculo, es santuario. Después de una vida de escrutinio, ahora define el amor en sus propios términos. En presencia de Alexander, se ríe con el abandono de la juventud. Juntos, demuestran que la ternura no es un privilegio de los jóvenes, sino una recompensa de los resilientes. Una vez más, se reescribe la expectativa, no a través de los más vendidos o las reinvenciones, sino a través del coraje silencioso de la intimidad. Su defensa, también, arde más brillante que el centro de atención. Su apoyo inquebrantable a la comunidad LGBTQ+, no es una marca. Es verdad vivida. Nace de caminar junto a su hijo, Chad, a través de una de las transiciones más públicas en la historia moderna, del miedo a la aceptación, de la confusión al orgullo. Con Elijah, su hijo menor, el vínculo sigue siendo imperfecto, un mosaico de distancia y devoción, pero cosido con el hilo obstinado del amor. Cher nunca reclamó la perfección. Ha ofrecido algo más raro. Prueba de que el amor puede fracturarse y aún perdurar. A medida que se acerca al horizonte de su vida, ha comenzado así a organizar su imperio con gracia deliberada. Sus derechos musicales, sus propiedades, su marca. No habrá una gran llamada al telón, ni una despedida orquestada. En cambio, construye la permanencia a partir de una preparación silenciosa, asegurándose de que su voz resuene mucho después de que los aplausos se desvanezcan. Cada casa, cada canción, cada contrato se siente menos como riqueza
y más como testimonio. Prueba de que estuvo aquí y de que se levantó. Entonces, ¿cuál es la verdadera fortuna de Sher? ¿Es la mansión de Malibú encaramada como una ciudadela sobre el Pacífico? ¿Sus salones de mármol tocados por el atardecer? ¿Los Rolls Royces y Porsches brillando en sus garajes? ¿Los millones ganados con giras, películas y discos? ¿O es algo menos tangible, más indestructible? La resiliencia para levantarse después de cada colapso, para forjar belleza a partir de la traición, para convertir la enfermedad en armadura y la angustia en legado. Su belleza ahora no está en vestidos o contornos, sino en el desafío mismo, en estar de pie a casi 80 años y decir que todavía estoy aquí. Todavía me estoy convirtiendo. Ella no es nostalgia. Ella es la prueba de que el renacimiento puede sobrevivir al tiempo. Su vida ha sido una larga y desafiante conversación con la mortalidad, y todavía la está ganando. Si su voz alguna vez te ha levantado cuando te sentías invisible, si su supervivencia alguna vez te ha recordado que ningún final es definitivo, si su fuego alguna vez ha dado calor a tu noche más oscura, deja tus palabras a continuación. Porque el verdadero imperio de Sher no está escrito en contratos, ni contado en millones, ni sellado detrás de las puertas de la mansión. Vive en los corazones de aquellos que todavía están de pie, todavía luchando, todavía atreviéndose a comenzar de nuevo. Vive en el eco de una verdad que ha llevado desde el principio. Que la vida no se trata de estar intacto, sino de levantarse una y otra vez hasta que incluso las grietas brillen como oro. Y en eso no solo ha sobrevivido a los tiempos, sino que los ha conquistado.